Buenos días, estimados alumnos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. Sí, se escucha. Buenos días, profe. Buen día con todos. Muy bien, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Voy a compartir mi escritorio. Nos vamos a ir hacia nuestro equipo. Hasta el día de ayer habíamos visto un algoritmo de ordenamiento que era el de la burbuja. Implementamos dentro de una clase con el uso de genéricos para que podamos ordenar profesores, alumnos, administrativos, pues vamos a ordenar arreglos, ¿cierto? Que era nuestra primera estructura de datos lineal basada en arreglos, en el que podemos almacenar profesores, alumnos, administrativos, que son de tipos distintos, inclusive podríamos crear un arreglo de personas, que también es el tipo básico, y nuestra clase genérica permite que cualquiera de estos tipos podamos ingresar y para poder implementar el método de ordenamiento y va a funcionar el mismo método para todos. Es independiente de los elementos que estamos guardando dentro de nuestro arreglo. Si bien tuvimos inconvenientes a la hora de que si usábamos solo genéricos, es decir, que se puede ir un integer, un string a guardar ahí, vimos que, por ejemplo, para hacer el ordenamiento necesitábamos el método de comparar o una forma de comparar, ya sea con el mayor, para mayor, igual, como para comparar a números o para comparar strings, ¿cierto? Eso ya nos puso un limitante a la hora de tener nuestros elementos que debían tener algo en común. Y entonces tuvimos que limitar para que el tipo genérico ya no sea cualquier objeto, cualquier referencia, sino que sean objetos que sean de la clase persona o cualquier clase que sea derivada de la clase persona. Con eso ya nos aseguramos de que los elementos los podemos tratar de la misma manera en función del método compare tú. Ahora, si usted quisiera, digamos que los estudiantes, usted quiere ordenarles por nombre y apellido. Entonces, lo que debe hacer es sobreescribir el método compare tú de la clase persona en la clase estudiante y hacer que ordene por algún otro criterio. Si usted quisiera que los profesores se ordenen, qué sé yo, por sueldo, entonces el método compare tú lo que debe hacer es la comparación de los profesores con el sueldo. Y el algoritmo de ordenamiento no se va a ver modificado porque él usa únicamente esta operación de comparar para ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, hoy día veamos e implementemos otro método que se trata de, igual sigue siendo iterativo. Seguimos utilizando las iteraciones como el for, ¿sí? Y se trata del método de insertion sort. Este método es un poco más eficiente que el método de la burbuja. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es que, perdón, tengo un sonido que no sé de qué es. Ahí ya se quitó. Bueno, ¿qué es lo que trata de hacer este método de insertion sort? Tiene el arreglo, ¿no es cierto? Y lo que le quiere hacer es, le divide en dos partecitas. Una partecita donde va a estar colocando los elementos que ya están ordenados y la otra partecita a la que todavía le falta ordenar. Digamos que los que ya están ordenados están pintados en el diagrama de color violeta y el resto sigue en blanco. Y entonces, a diferencia de la burbuja, donde recordaremos en la burbuja siempre nos barríamos toda. Y acá tenemos la burbuja, por ejemplo. En la burbuja teníamos que barrirnos el arreglo, siempre desde el inicio hasta el final, y va buscando cuál es el mayor, lo intercambia, ¿cierto? Y otra vez empieza desde el inicio y va buscando si existe algún mayor, lo sigue intercambiando y así. Pero el for, ¿cierto? Aquí vemos el primer for, siempre empieza desde 1 hasta la longitud, y el segundo for, el for interno, también siempre empieza desde 0 hasta la longitud menos 1. Entonces, siempre va a ser, digamos que si la matriz tenía 10 elementos,
la cantidad de operaciones que va a realizar es 10 al cuadrado, ¿cierto? Esa es la cantidad de operaciones que va a realizar y siempre son completas en el caso de la burbuja. En este otro método, en el del insertion, lo que va a hacer es, como divide en dos grupitos, dice el 8, le pongo un primer elemento, ese ya, como es una lista de un elemento, está ordenada. Y luego continúo con el 7, con el primer elemento de del segundo arreglito. Dice, ¿es este 7 mayor que el 8? Si no es mayor, intercambie, colóquele primero. Coloque el 7 y mueve de posición estos dos. Es decir, al 8 le mueve la segunda y el 7 la primera. ¿Sí? Luego, digamos, continúa con el primer elemento de la lista no ordenada, el 5, y al 5 lo va a comparar. ¿Es el 5 mayor que el 8? Y no. Entonces tiene que intercambiarle. Le colocará el 5 de este lado. Luego pregunta, ¿si es el 5 mayor que el 7? No. Entonces nuevamente le vuelve a cambiar. Y le coloca el 5 de este lado. ¿Sí? Entonces, no sé si me hago entender. De pronto, a lo mejor necesitamos... Bueno, sí me entiende, ¿cierto? ¿O no me entiende? Necesita que le dibuje más despacito. O sea, yo lo estoy viendo muy parecido al de la burbuja, sinceramente. Muy bien, entonces, a ver, tratemos de hacer este insertion desde por acá, por ejemplo. 4. Y coloquemos los números que están aquí, digamos. Tiene el 8, tiene el 7, el 5, el 9, el 1, el 6, el 2, el 4 y el 3. Tiene esa cantidad de elementos. Digamos que el 8 ya forma parte de la primera lista. En la otra, ¿qué es lo que va a hacer? Toma el 7, que es el primer elemento de esta otra lista, ¿cierto? Toma el 7 y pregunta solo en la lista chiquita de acá. Primero, la primera iteración va a ir desde el 1, ¿cierto? Hasta la longitud. El primer for va a ser igualito. El segundo for es el que cambia, porque toma el primer elemento en el primer for, el 7, y lo va a buscar, va a tratar de ubicarle dentro de la lista ordenada verde. ¿Sí? En este caso, esta lista es chiquita, solo tiene un elemento. Entonces, el for interno la primera vez va a preguntar solamente si el 7 es menor que el 8. Si sí es menor, entonces intercambia. Y le coloca al 7 en la posición donde está el 8 y al 8 le coloca en la posición del 7. No, control X, control C nomás. Estos ya son parte de la lista ordenada. Y le sigue quedando estos otros por ordenar. Pero el segundo for solo se movió en esta posición. 1. La J, digamos, fue solo del 1 hasta el 1. Hizo una sola vez. Ahí ya en la burbuja, por ejemplo, el segundo for siempre era desde el inicio, desde el 1 hasta el 10, digamos, si la longitud fuese 10. Luego toma el siguiente elemento, digamos el 5, y trata de meterlo en la lista verde. Entonces dice, ¿es el 5 menor que el 8? Sí. Entonces el 5 le ponemos aquí y al 8 le ponemos aquí. Y luego la J interactúa otra vez, dice, ¿es el 5 menor que el 7? Sí, entonces intercambie. Al 5 le mueve acá y al 7 le colocarán aquí. Y la lista queda así. La J se movió solamente 2 posiciones, 1 y 2. Y este 5 ya es parte nuevamente de la lista ordenada. Luego va a tomar el siguiente elemento, que ya esta lista ya nos quedó más chiquita, toma el 9. Dice, ¿es el 9 menor que el 8? No. Y ahí termina el for, ¿sí? Porque si no era menor, no puedo seguir. Y entonces solamente le pone en esa posición y el resto se queda tal como estaba. Y el 9 ya es parte de la lista ordenada. Luego toma el 1. Dice, ¿es el 1 menor que el 9? La J va a ir desde aquí hasta acá. ¿Es el 1 menor que el 9? Sí, entonces intercambia. Luego pregunta, ¿es el 1 menor que el 8? Sí, intercambia.
¿Es el 1 menor que el 7? Sí, intercambia. 1 menor que el 5, sí, intercambia. J ya se movió en 4 posiciones, que va a ser más rápido a moverse como en la burbuja todas las posiciones. Así va a seguir haciendo para el resto de elementos. Al final, cuando ya esté ordenando el 3, obviamente la J va a ser la más grande, que va a llegar desde el 1 o desde el 0 hasta el 9, si la longitud del arreglo era de 10, ¿sí? Pero de todas maneras, al inicio solo se mueve en un arreglo chiquito. ¿Sí? Conforme va creciendo, obviamente ya tiene que ir, la J va a ir aumentando, va a hacer más iteraciones. Digamos que si nosotros quisiésemos ordenar esto, no con el insertion, sino con la burbuja, ¿qué es lo que ocurre? Dice, ¿es el 5, es el 8 mayor que el 7? Le dice, sí, sí es mayor, entonces intercambie. Toma el 8 y le pone el 7 acá. Sigue igualito. Pregunta por estos dos. ¿Es el 8 mayor que el 5? Sí, entonces intercambie. El 8 pasa acá y el 5 y el 5 pasa acá. Sigo todavía en el for interno. En el segundo for. Ahora va con estos dos. ¿Es el 8 mayor que el 9? No, no intercambia. Luego pregunta el 9 y el 1. ¿Es el 9 mayor que el 1? Sí, entonces intercambia. El 9 pasa acá y el 1 pasa acá. Eso hace la burbuja. Luego pregunta entre estos dos, el 9 y el 6. ¿Es el 9 mayor que el 6? Sí, intercambia. El 9 pasa acá y el 6 pasa acá. Luego pregunta entre estos dos, el 9 y el 2. ¿Es el 9 mayor que el 2? Sí, intercambia. El 9 pasa acá y el 2 pasa acá. Luego entre el 9 y el 4. ¿Es mayor? Sí, intercambia. El 9 pasa acá y el 4 pasa acá. ¿Es el 9 mayor que el 3? Sí, intercambia. El 9 pasa acá y el 3 pasa acá. Ese es el primer, ha terminado, digamos, la I estaba en 1 y la J se movió desde 1 hasta el 10. Hizo todos esos intercambios para colocar al primero aquí, pero todavía no está ordenado. Luego la J pasa a 2 y empieza otra vez desde el principio. ¿Es el 7 mayor que el 5? Sí, entonces intercambia. El 5 pasa acá y el 7 pasa acá. Luego pregunta, ¿el 7 y el 8? ¿Es el 7 mayor que el 8? No, quédese como está. Pregunta entre el 8 y el 1. ¿Es el 8 mayor que el 1? Sí, intercambia. El 8 pasa acá, el 1 pasa acá. Luego pregunta entre el 8 y el 6. ¿Es mayor? Sí, intercambia. Pasa acá y el 6 se queda aquí. Entre el 8 y el 2. ¿Es mayor? Sí, intercambia. Pasa acá, 2, pasa acá. Entre el 2 y el 4 es mayor, sí. Perdón, entre el 8 y el 4 es mayor, sí. El 8 pasa acá, el 4 pasa acá. Entre el 8 y el 3 es mayor, sí. El 8 pasa acá y el 3 pasa acá. Entre el 8 y el 9 es mayor, no, quédese como está. Y el segundo bucle for de la burbuja. Luego otra vez entre el 5 y el 7. ¿Sí? Entonces, como vemos, la forma de proceder de la burbuja es diferente a la forma de proceder del insertion. La burbuja, primero, los for siempre se mueven la misma cantidad de veces. Es decir, nosotros nos vamos acá al algoritmo y podemos ver que el for interno, el segundo for, siempre empieza desde el 0 hasta la longitud de la matriz menos 1. Siempre la J va a tomar esos valores, siempre va a estar recorriendo completamente la matriz. Entre más grande sea, perdón, no matriz, vector, entre más grande sea el vector, este for se va a demorar más, ¿cierto? Entonces el for interno, el for externo va desde 1 hasta la longitud y el interno va desde el 0 siempre hasta la longitud. ¿Cuántas veces? Pues las veces de la I. Por eso es que la complejidad es n cuadrado, siempre. ¿Sí? Siempre tiene esa cantidad de instrucciones que hace la burbuja. Pero el sort, ¿cierto? Algunas veces puede ser lineal. Solamente hará tantas instrucciones como elementos tenga el vector. Para los casos más desfavorables, utilizará
n cuadrado. Es decir, no es tan demorado como la burbuja. En algunos casos puede ser más rápido, pero en el peor de los casos, ¿de qué depende? De que si los elementos están ordenados o no. Va a utilizar un n cuadrado que sería igual al de la burbuja. Mire, el for empieza el externo desde 1 hasta la longitud, igualito que la burbuja. Pero el segundo for va desde, la j va desde i-1, porque solo se mueve en el arreglito violeta. Entonces al inicio el for es chiquitito, luego va creciendo, la j ya hace más iteraciones. Al final hará todas las iteraciones, ¿ya? Entonces esto sí hace que sea más rápido el insertion que la burbuja. No sé si ahí respondí un poquito a tu pregunta y si se ve la diferencia entre los algoritmos. Sí, profe. Sería como hacer dos subarreglos, por así decirlo, ir agregando un elemento al arreglo inicial y ir comparando así, ¿no es cierto? Ajá. Sí, profe, ya me quedó claro. Y entonces implementemos. Ya tenemos el algoritmo, ya se entendió cómo funciona. Implementemos dentro de la clase que estábamos haciendo. Alguien que tenga la clase del día de ayer que quiere implementar este otro método. Profe, una pregunta. Esa parte del n al cuadrado no entendí bien. ¿Cómo era esa parte? Allá. ¿Cómo medimos justamente la complejidad? Es decir, el tiempo. ¿Cuánto se va a demorar? ¿Ya? Todo está en proporción de qué tan grande es tu arreglo. Si tu arreglo es más grande, el tiempo que se demora en ordenarse es más grande. Si tu arreglo es más pequeño, se demora. ¿Por qué decimos que la burbuja siempre tiene n cuadrado? No le importa a la burbuja si, digamos, tu arreglo está casi ordenado o está bien desordenado. No importa, la burbuja siempre va a ser la misma cantidad de iteraciones. ¿Cómo medimos esas iteraciones? Mirando el algoritmo. Vemos que el algoritmo son dos for y que siempre hacen la misma cantidad de vueltas, digamos, ¿no es cierto? De iteraciones. ¿De qué depende? De la longitud de la matriz. Entonces, como son dos, ¿no es cierto? Eso es un n cuadrado. ¿Sí? Es i vale 1 y la j tiene que valer desde 0 hasta, digamos que la longitud era 10, hasta 9. Una vez. Luego, i vale 2 y la j va desde 0 hasta 9. Dos veces. I vale 3, desde 0 hasta 9 es como multiplicar i por n, y esto nos va a dar n cuadrado. No sé si me hago entender ahí. Sí, profe, ya la entendí esa parte ya. Ahora sí la entendí. Ya. Y ahora, ¿por qué acá decimos que a veces tiene complejidad lineal? Porque hay veces que si hacemos el promedio, ¿no es cierto?, de las veces de la longitud que tiene el for interno, porque el for externo es el mismo, siempre se va a mover desde 1 hasta 10. Digamos que esta cantidad de iteraciones es el for externo. Y el interno es el que se mueve aquí, dentro de la parte púrpura. Entonces, al principio ese for interno es chiquitito, solo hace una iteración, 2, 3, ¿no es cierto? Y casi al final hará la longitud que tenga el vector para ordenarlo. Entonces, si sacamos un promedio, ¿cuál es? N dividido para 2, digamos. Ese sería el promedio. Significa que de todas maneras no estamos haciendo n cuadrado iteraciones, sino un poquito menor. Podría ser lineal y en el caso más desfavorable, en el promedio, n cuadrado. La cantidad de veces que hace. Cuando está casi ordenado, ¿por qué no es siempre n sobre 2? Porque cuando está ordenado, como en el ejemplo que vimos, por ejemplo, para el 9, de una preguntó, ¿es 9 mayor que 8? ¿Es 9 mayor que 8? Sí. ¡Pac! Le salta. Ya no hace la iteración completita buscándole posicionarle en el 5, en el 7 o en el 8. Si ya de una estuvo ordenado, el 8 y el 9 están ordenaditos, le pone de una y se salta, porque mire el for interno. ¿Sí? Aquí tiene la condición. Una, que j sea mayor o igual que 0 para controlar el índice del vector y que el vector de j sea mayor que el auxiliar, como en el caso de aquí. El 9 es mayor que el 8, sí, y entonces ya deja de cumplir esta condición y salta del for y ya no va a ser el for, no va a buscar colocarle. Le pone de 1 al 9 primerito aquí.
¿sí? Entonces, por eso no es siempre n dividido para 2, que sería el promedio. Depende si el arreglo está ordenado o está completamente desordenado. Si está completamente desordenado, entonces sí tiene que, digamos que si en el insertion, el peor caso sería si el arreglo estuviera ordenado de forma descendente. Es decir, los números están ordenados acá los menores y acá los mayores. Y entonces siempre va a tener que darle la vuelta a toditos y toma uno y le trata de colocar y siempre le pone al inicio. Toma otro, le trata de ordenar y siempre le pone al inicio, pero va a hacer las comparaciones con este, es como el 2. Primero le va a comparar con el 9, le intercambia, con el 8 intercambia, con el 7 intercambia, con el 6 intercambia, con el 5 intercambia y le coloca aquí 1, 2, ¿sí? Entonces, si está ordenado de forma descendente es el peor caso para el insertion porque tiene que hacer muchas comparaciones y muchos intercambios. Entonces son más operaciones y se demora más. Pero de todas maneras es menor que la burbuja. Por ahí sí. Sí, profe, sí, ya entendí esa parte. Ya. Jordi, ¿qué eres? Chamba. Ya no, si no eres el Jordi de acá. Muy bien. Entonces decíamos, alguien que quiera implementar este método dentro de su proyecto. Héctor, vamos contigo. Ya. A ver. Compare to. ¿Cómo le pondría? Insertion. Sort insertion. A ver. Creo que estaba por aquí. Un momento. El código era este. Ya. Era el for. Que sería vector deadline. Ahí cuando dice vector. La longitud dis.registro. O size. Más práctico. Llamamos al método size. Si es menor que size. Paso. No puede ser. ¿Qué vas a guardar dentro? No vas a guardar integers. Vas a guardar que tienes un tipo genérico T. Entonces ese int no es, ese aux no es de tipo int, es de tipo T. Aquí arriba. Igual que sí.
¿Qué pasa aquí? Ok, vamos. Ya, pero ellos son the fire, the arguments arms. ¿Alguien ahí que pueda decirnos qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo comparamos ahí? ¿Sería con el equals? Con el equal no queremos comparar si es igual, queremos ver si es mayor. ¿Qué método será? ¿Quién dijo equal? Qué bien, Andrade, pero ahorita estoy viendo a ver qué le pongo. Ujú. Con el compare tú. Sí. Muy bien, con el compare tú, efectivamente, debemos utilizar puntito para Kevin. ¿Y quién dijo compare tú? Kevin Albuja. Albuja. Muy bien, también puntito. Debemos usar el compare tú. Si eso es mayor que 0, ¿cierto? El compare tú, cuando el registro de J es mayor que el aus, ¿qué nos devuelve? Un número mayor que 0. Entonces, si eso es mayor que 0, significa que el registro de J es mayor. Entonces, intercambiaremos. ¿Le mido el tiempo? Sí, como para poder saber cuál de los dos es más rápido. Aunque tenemos un arreglo chiquito, el tiempo va a ser bastante imperceptible. En realidad, cuando el n es más grande, ahí se nota más. Ok. Ujú. Pero sí podríamos usar el deber que hicimos, entonces en nuestra estructura de datos cargamos un archivo grande y ahí poderle probar el método de la burbuja o el método del insertion, entonces sí veríamos la diferencia. Podríamos usar en este caso nanosegundos, ¿verdad? Que ahí Sí, en el deber me ajá, pasó algo similar. Tuve que medir en nanosegundos para que no me sí, saliera a a ver, cero. cambiémosle en vez de milisegundos los nanosegundos. En este, En lugar de current mile, hay otro que mide los nanosegundos. System punto. Hay uno que mide los nanosegundos. Era system.nano algo. Nano, Ahí está. no es nano current time.
Vele. Si acaso la era o así solo existe eso. ¿Bien? Ah, ya. Entonces ahí ya se pudo ver que el insertion es más rápido que el método de la burbuja. Muy bien. Gracias, Héctor. Ya te pongo tus puntitos. ¿Quién dijo los de los nanotime? Kevin Andrade, pero creo que ya me puso rato la participación. Ya. Bien, entonces. Continuemos. Listo. Vimos el insertion. Ahora veamos otro que también sirve para ordenar, que es el selection sort. Y este también es iterativo. Dentro de los métodos de ordenamiento, los tres que vamos a ver es burbuja, insertion y sort. Existen muchos más, pero veamos estos tres básicos. ¿Cómo funciona el de selection? Nos dice, hay que ordenar de menor a mayor. El algoritmo busca el menor número de todos dentro de la lista. Una vez localizado, lo pone en primer lugar, intercambiándolo con el que esté ahí. Complejidad cuadrática n cuadrado en todos los casos. Veamos cómo funciona. Tiene inicialmente la lista desordenada. Toma el primer elemento y va a tratar de ubicar el 7 en la posición, va a buscar el menor, ¿no es cierto? En realidad lo que hace es buscar el menor de todos. El for va desde acá, desde el 0 hasta la longitud. Y va a buscar el menor. Y el otro va desde el k más 1, de alguna manera. Es un poco más eficiente que la burbuja, pero ahora vamos a buscar desde en la lista celeste, ¿sí? Va a ir buscando desde aquí hasta acá cuál es el menor de todos. En la primera lista el menor es el 1 y ese le pone en la lista ordenada. Luego de lo que le sobra, busca cuál es el menor, así con el for interno. Busca el menor, encuentra el 2, ese le pone en la lista ordenada. Luego en la lista celeste busca cuál es el menor, es el 4, ese le colocará en la lista ordenada. Luego busca cuál es el menor, el 5, le colocará. Esa es la forma de trabajar del selection. Entonces el for interno lo que se encarga es de buscar el menor, ¿cierto? Si la matriz de I es menor que la matriz del menor, el menor al inicio, ¿cuál es el menor? Le voy a poner el 7. Si es que es menor, ahora el menor ya tiene el índice I, o sea, está guardando el índice del menor. Y así para todito el for. Al final, menor tendrá el índice del elemento más pequeño. Y luego intercambia el del menor con el del K, en este caso. ¿Sí? Y va a ir intercambiando porque la K va desde 0. Es decir, en la posición 0 pone el menor la primera vez. En la 1 pone el menor que haya encontrado. ¿Sí? Así funciona el selection. ¿Le entiende? Sí, ¿no? Es a veces más fácil el selection que el insertion de explicar. ¿Se entiende? Yo lo veo como uno del insertion, pero al revés. Pero el for, en este caso, siempre va a buscar el menor, por ejemplo, y siempre se va a recorrer. Digamos, en el caso anterior, teníamos aquí, vamos nuestro cosito aquí ordenado. ¿No es cierto? El selection, el insertion, lo que iba a hacer es el 7 menor que el 8, sí, intercambio, ¿no es cierto? Nos ponía el 7 aquí y el 8 nos ponía acá. Y repetía toditos estos de aquí
acá. ¿Ya? Luego, este ya era parte de los verdes. Luego continúa con el 5. ¿Es el 5 menor que el 8? Sí. Entonces intercambie 5 aquí, 8 acá. ¿Es el 5 menor que el 7? Sí. Intercambie 5 aquí, 7 acá. Y repetir. Igualito. Pues, yo decía, en este caso del insertion es como que el arreglo va de pequeño a grande y en el de selection va como que de grande a pequeño, ¿no es cierto? Ya, pero aquí justo es donde cuál es la diferencia y por qué para mí insertion es más efectivo que selection. ¿Por qué? Digamos, me toca el 9 y dice, ¿es el 9 menor que el 8? No. Y break, terminó. Yo no caminé toditos buscándole dentro de en donde le coloco, porque el for tiene esa condición justamente, donde me dice que lo que boté el selection, el insertion, ¿ya? El for me dice, si ya no es mayor, break, sálgase del for. Tiene dos condiciones el for. Mientras que el selection, no le importa si es mayor y menor, el for siempre va a recorrerlo completo. Entonces, estamos aquí. En el caso del 9, ¿es el 9 menor que el 8? No. Deja de recorrer, salta, ya no ejecuta todas esas iteraciones que le faltaban y le deja tal cual. Dice el 9, es ahí. Y ahora empieza con el 1. Obviamente para el 1 sí tiene que recorrer hasta ponerle al 1 al inicio. ¿Sí? Pero digamos que esa es la ventaja del insertion. Que cuando está ordenadito, cuando está el número siguiente, como en el caso del 9, es mayor que el último número del arreglo ordenado, se evita todas estas iteraciones. ¿Sí? Eso podría ser una ventaja cuando un arreglo está casi ordenado. En el caso del 1, por ejemplo, va a tener que caminar todito y colocar todito esto aquí. En el caso del 6, por ejemplo, es el 6 menor que el 9, sí, intercambia. El 6 se pone aquí, el 9 se pone acá. ¿Es menor que el 8? Sí, intercambia. El 6 se pone aquí, el 8 se pone acá. ¿Es menor que el 7? Sí, intercambia. Se pone el 6 aquí, el 7 viene acá. ¿El 5? No. Y entonces ya no hace estas dos iteraciones, salta. Se ahorra esas dos iteraciones y lo deja ahí. ¿Ya? Entonces, eso para el insertion sería la ventaja. En el caso del selection, en cambio, va a ir siempre buscando el menor. Y para buscar el menor, digamos, voy a buscar el menor de todos estos. ¿Cuál es el menor? En este caso el 1. Pero para buscarlo, voy preguntando, digamos, aquí tengo una variable llamada menor, ¿no es cierto? Y el menor empieza en 0, que es el índice de aquí, del 8. Este 8 sería inicialmente su menor. Y luego voy a buscar de aquí a acá, ¿cuál es el menor? ¿Es menor el 7? Sí. Entonces menor ya tiene el índice 1. ¿Es menor el 5 que el 8? Sí. Entonces el menor ya tiene el índice 2. ¿Es menor el 9 que el 8? No. Entonces no ponen, el menor no cambia. ¿Menor el 1 que el 8? Sí. Entonces el índice ya tiene, esto era 0, 1, 2, 3, 4. El índice ya tiene el 4. ¿Menor el 6 que el 8? Sí. Bueno, en realidad va preguntando con el menor que tiene anteriormente. Sí. Tenemos el índice, pero cuando pregunta dice el valor del menor. Vamos otra vez. El menor, el índice, el 0. Entonces el valor del menor es el 8. Entonces va preguntando, ¿es el 7 menor que el 8? Sí. Entonces el índice 1 y el valor del menor es el 7. ¿Es el 5 menor que el 7? Sí. Entonces el índice es el 2 y el valor ya es el 5. ¿Es el 9 menor que el 5? No. No hace nada. ¿Es el 1 menor que el 5? Sí. El índice ya es en este caso 0, 1, 2, 3, 4. Y el valor del menor es el 1. De todas maneras se va hasta el 6 y pregunta, ¿es el 6 menor que el 1? No. ¿Es el 2 menor que el 1? No. ¿Es el 4 menor que el 1? No. ¿Es el 3 menor que el 1? No.
Y entonces al final recorrió todito el arreglo y le pregunta si entonces intercambia. Y le coge el 1, colocará aquí, y en la posición del 1, que es el índice 4, coloca el 8. Y eso es lo que hizo el selection. ¿Ya? Luego baja el siguiente. Digamos que vamos para no ver cómo se nos mezcla. Aquí colocó el 1 y el 8 le puso aquí. El resto sigue igualito. Luego toma el siguiente, el 7. Y estos dos ya pasarían a formar parte de mi lista ordenada. Voy a buscar el menor de todos estos. Igualito me recorro completo, como en el caso anterior. Aunque el menor estuvo en el índice 4, igualito se recorre completito. Esa parte de buscar el menor hasta el final del for es lo que para mí, si bien no hace como la burbuja que recorre desde el inicio hasta el final, sino va recorriendo en estos arreglos residuales que van siendo cada vez más pequeños, pero de todas maneras recorre hasta el final, mientras que en el insertion puede haber casos en los que no haga el recorrido completo, sino que de una ya le salta el break en el for, ¿cierto? Del insertion por esta condición de aquí. Estoy en la burbuja, por esta condición de aquí. Eso le da al insertion una cierta ventaja de hacer menos iteraciones en algunos casos, y lo hace para algunos casos más rápido. No sé si ahí se entendió un poquito. Pero en este caso, como el 1 ya está situado en la posición que debería estar, ya no recorrería desde ahí, por eso en el código está K menos, K más 1, ¿no es cierto? Ah, sí. Ya no recorre el celeste completito que recorrió al inicio para buscar el menor, sino que ya recorre desde la posición 1, ya no desde la 0, pero recorre hasta el final para encontrar el menor. Digamos, aquí encontró el 2, pero de todas maneras se va hasta acá. En este caso, por ejemplo, el menor, bueno, en el menor está el 4. Pues, suponiendo que el 4 hubiese estado acá, de todas maneras, aunque le encuentra en la primera posición el menor, él va y recorre todito el arreglo para asegurarse de que sea el menor. No hay otra forma de saber cuál es el menor de todo el arreglo celeste, sino recorrerlo hasta el final. Entonces, siempre va a ser un poquito más de instrucciones que el insertion. ¿De acuerdo? Implementemos entonces el algoritmo. Profe, Dígame. en este caso la complejidad es la misma o cómo va ahí. La complejidad sigue siendo n cuadrado porque tenemos dos for, ¿no es cierto? Y siempre vamos a ir, si bien empezamos desde el 1 como en la burbuja, pero de todas maneras vas a tener que, digamos que el promedio sería, en este caso sí, el n dividido para 2. Vas a tener menos instrucciones, pero digamos que la forma de aproximar en los libros le dice, no existe, existe n, es decir, voy a hacer 10 iteraciones o la siguiente es n cuadrado. No existe n dividido para 2 o algo así. Entonces, por eso le sigue poniendo que su complejidad es cuadrática, n cuadrado. Pero evidentemente, aunque los tres tengan n cuadrado, ¿cierto? Uno va a ser más rápido que el otro en función de que el for interno, cuántas instrucciones vaya a ejecutar. Pero su complejidad sigue siendo n cuadrado. Y en los libros así se le coloca porque tiene de todas maneras dos fors. Un for externo y un interno que depende de la longitud del vector. Apellidos para la actuación. Tapia. Tapia. Y señor Muñoz, ¿era cierto? Sí, profe. Muy bien. Listo. ¿Quién quiere implementar el selection dentro de su código? Héctor, por favor, compártenos.
Ah, esta vez no tengo el código. Ah, Ok, si quieres te voy dictando vale. del selection. Vamos, el for va una K desde 0 hasta el size menos 1, K más más. Muy bien, ahí nos toca declarar una variable llamada menor. Fuera del for declaremos ese menor. La variable. De tipo T. Ah, no, en índice vamos a ir guardando en menor, sí, es int. Ajá. Int menor. Muy bien, dentro del for, el menor le asignamos la cama. Luego hacemos un for para una i que va desde k más 1 mientras i sea menor que size menos 1. Y más más. Lo que vamos a ir preguntando ahí es si dis.registro de i compare tú con dis.registro de menor. Ya, a ver si queremos, si es menor. Esto nos tiene que dar para que sea menor, es menor que 0, exactamente. Entonces ahí asignamos en menor la i. Menor. Asignamos i. Listo. Fuera del for. Ahí. Fuera del for interno, pero dentro del for externo todavía intercambiamos. Dentro de un TMP que tenemos que declarar de tipo T. Un temporal de tipo T. Le asignamos dis.registro de menor. En dis.registro de menor, o sea, ahí intercambiamos. En dis.registro de menor, asignamos dis.registro de K. Y en dis.registro de K, asignamos el TMP. Y ese sería el selection. Vale. Más rápido. Dependiendo de los datos. Va a haber en otros casos que el insertion, si los datos están semi-ordenados, el insertion va a ser más rápido. Pero bueno, como sabemos, no podemos asegurar a ciencia cierta porque los dos, la complejidad que tienen es n cuadrado. Los tres, de hecho. Bueno, burbuja casi siempre va a ser el más lento. Pero siempre es conveniente medir para poder determinar para nuestro conjunto de datos cuál es más rápido. No podemos decir siempre insertion va a ser más rápido o siempre selection va a ser más rápido. Depende de nuestros datos, qué tan ordenados estén nuestros datos. ¿De acuerdo?
Ahora hagamos lo que queríamos. Hagamos que, por ejemplo, los profesores se ordenen por sueldo y no por nombre. Entonces ahí tenemos que sobreescribir el método compare tú del profesor. Cópiese la partecita del instance of. Listo. Transformamos lo que nos llegue, pero no transformamos a persona, transformamos a profesor. P es de tipo profesor. Es una instancia de profesor. Listo. Ahora, si son iguales, el equals puede funcionar, está bien, retorne 0. Caso contrario, vamos a hacer el compare tú, pero no del nombre, sino de el sueldo. Dis.sueldo, punto compare tú, sueldo es doble. Los doble no tienen el método compare tú, es cambiar, compare tú doble. No, déjale nomás como doble. El compare tú sí debe ser doble. No, nos va a devolver un int ya. Está bien. Sueldo punto. No existe el compare tú, ¿no es cierto? Puedes revisarle la clase wrapper del doble. A ver si tiene el método compare tú. Me parece que sí tiene el método compare tú. Tendrías que ponerle la D con mayúscula como para verle la clase wrapper. Ya, y ahí abajo, en donde estabas el return, mírale el doble, ahí sueldo punto. Ahí ya tienes el compare tú. ¿Sale? Dis.sueldo sueldo con el p.sueldo. ¿Cierto? Y ahí ya podemos usar el método compare tú de los dobles de la clase wrapper del doble. ¿De acuerdo? Y ahí se va a ordenar los profesores por sueldo. Y ahí ejecutemos el ordenamiento de los profesores y veamos si se nos ordenan por sueldo. Correcto. Muy bien. Ahora veamos un otro método para ordenar. Déjenme buscar. No tengo el algoritmo de otro método de ordenamiento. Vemos todo este PDF.
Y dentro de general, la carpetita materiales, ahí está lo que vimos ayer de los genéricos y tenemos también un PDF de los ordenamientos. Y ahí tenemos las imágenes que ya habíamos visto de la burbuja, del insertion, del selection. Y esos son los 3 iterativos que vamos a ver. Y luego tenemos el merge sort. Esta forma de ordenar, que se llama por mezcla, lo que va a hacer es un método de ordenamiento ya recursivo, ya no es iterativo. Y divide la lista en 2 mitades y luego realiza la ordenación de estas mitades llamando al mismo método merge sort. Entonces, ¿qué es lo que hará? En la primera división igual, va a dividir la lista en 2 mitades otra vez y llama al merge sort otra vez. Con la lista más pequeñita igual, divide en 2 mitades y luego ordena ya listas pequeñas de 2 elementos. ¿Sí? Esa sería la primera parte que va a hacer. Y la segunda parte es ya combinar estos elementos que están ordenados y los reencadenando para obtener un vector ordenado. ¿Sí? Estas llamadas, como siempre hace lo mismo, dividir la lista en una mitad y tratar de ordenarla. Dividir la lista en una mitad, ¿cuál será el caso base del método de ordenamiento? Pues preguntar cuál es la longitud. Cuando la longitud sea de 2, ya deja de llamar al método recursivo. ¿Sí? Si ya es menor o igual que 2, deja de llamar. Ese es el caso base y retorna. Caso contrario, sigue llamando al método merge de forma recursiva hasta que llegue al caso base, que es tener ya solo 2 elementos y los ordena. Y luego tenemos otro método que va a ir juntando ya estos dos, los va colocando en orden, poniendo el menor siempre primero, el otro. Y luego le va juntando con los resultados de la siguiente. Veamos cómo hace. Entonces tenemos primero 2 métodos. ¿Sí? Tenemos el método recursivo que es el merge sort, al cual ingresa una matriz, ¿no es cierto? El vector que nosotros queremos. Un inicio y un fin. Si n es mayor que 1, sí, ese es el caso base, entonces dividimos por la mitad. n1, le asignamos n, que es el tamaño del vector dividido para 2. Y un n2 es n menos n1, ¿sí? Para obtener desde dónde debe empezar la mitad. Y llamamos al mismo método de forma recursiva al merge sort con la matriz, pero le decimos desde el inicio hasta el fin. Desde el mismo inicio, pero hasta n1, que era la mitad. Y llamamos al merge sort de la otra mitad con la misma matriz, pero inicio más n1 y hasta el n2, que es el final. Y luego va a llamar al método merge, que este es el que se va a encargar de juntar el resultado de estos dos merge sort. Cuando estos dos lleguen al caso base, ahí el merge se va a encargar de juntarlos y ordenarlos. Entonces el merge sort, como vemos, facilito. Lo único que hace es ir dividiendo la matriz y calcula el inicio y el final y se llama a sí mismo. Calcula el inicio y el final y se llama a sí mismo mientras la n sea mayor que 1. Cuando la n ya no es mayor que 1, ahí retornaría. Una vez que retorna, el merge va a ser el que se encargue de ordenar. ¿Qué recibe este método merge? Recibe la matriz, un inicio, ¿cierto? El ini, el n1, que fue hasta donde partí justo la mitad aproximadamente, ¿cierto? Puede ser la mitad más 1. Y el n2, hasta donde, cuál es mi final. Esos 3 parámetros recibe el merge. Crea un nuevo vector del tamaño de n1 más n2. Y luego, mediante un while, va a ir ordenando estos 2 vectores pequeños, ¿sí? Y va a ir intercambiando en cada uno de ellos. Ahí tenemos el código del merge sort. Tratemos de implementarle
en nuestro algoritmo. ¿Alguien que quiera compartir para ir haciendo el código en conjunto? Gracias, Héctor. O Kevin. Ah, bueno, Kevin. Ajá, Kevin. Ya le comparto. Gracias. A ver aquí. Por aquí, a ver. Sería yo, public static. Bien. Entonces ahí creamos el método mersor. ¿Ya? ¿Nos recibe como parámetro un arreglo de enteros? No. Nos recibe como parámetro un arreglo de t. Un inicio y un fin, sí. Listo. Declaramos un int n1, n2. Me dice que le quita la static. Sí. Ahí. ¿Ya? Un int n1 y otro int n2. Muy bien, ahí si n es mayor que 1, entonces en n1 colocamos n dividido para 2. Y en n2 colocamos n menos n1. Ya, ahí llamamos nuevamente el método mersor. De la misma matriz. Y el inicio está bien y el final es n1. Llamamos otra vez al método mersor. Con la matriz y el inicio ya es init más n1 para que empiece donde termine el otro. Y el final es n2. Listo. Debemos crear un método mesh, que es el que se encarga de ir ordenando estos arreglitos. Este igual recibe una matriz de T. Y recibe 3. El init de tipo integer, 3 índices, n1 y n2. Bien, creamos un new t de n1 más n2. Ya, pero ¿por qué no está siendo usada buffer int? T de n1 más n2. Tenemos un int temp igual a 0. Un temporal 1, temporal 2 igual a 0. Y una i también. Ya. Mientras el temporal 1 sea menor que n1,
y el temporal 2 sea menor que N2, La menor sería. menor, ajá, menor. Muy bien, dentro vamos a decir si la matriz del init más el temporal 1 es menor que la matriz del init más N1 más el temporal 2 Entonces, en buffer de temporal más, allá, ahí estamos ya teniendo problemas con los menores, ¿no es cierto? Porque debemos utilizar el compareTo. Matriz init más temporal 1 punto compareTo. Ya, entre paréntesis sería matriz de init de N1 más Tem2 mayor. Solo quítale y ponle todo lo que ya tienes. Esto de acá. Ajá. No matriz, quítale la una matriz. Eso. Y el compareTo de todo esto es, queremos nosotros ahí el menor, ¿no es cierto? Si es el menor, entonces esto debe ser menor que 0. Listo. Ahí sí. Buffer de temp más. Le asignamos matriz de init más temp más entre paréntesis. Para que primero se haga el más y luego le suma. Else en buffer de temp más asignamos matriz de init más N1 más, entre paréntesis, temp2 más. Fuera de ese while, exacto, otro while. Si el temp1 es menor que N1, entonces en buffer de temp más colocamos matriz de ini más temp más temp1 más.
Quítale la int. Ajá. Ya, Estoy falta terminando. llamarle, Ajá, llamarle veamos al qué error buffer. nos da cuando declaramos el buffer. ¿Qué te dice? Eh, Una creación del genérico array. Dale al enter para ver qué nos dice. a ver cómo le hago esto. Clic, clic. Me muestra. Sobre la línea roja que está donde está el buffer new ahí. Al enter. Creación. Split into declaración y asigne. Dale enter ahí. Split into. Buffer y luego le asigno. Pero ¿y la asignación qué nos dice en la asignación? Nos da como un error, ¿cierto? Sí, eso nos salió en el semestre pasado también, cuando estábamos trabajando con genéricos. Nos decía que no se pueden crear arreglos genéricos de T. Ya. ¿Y cómo lo solucionaron? El profe nos dio un código un tanto extraño. Déjame ver si lo encuentro. No lo estoy encontrando ahora. Fue el profe, ¿cómo se llama este hombre? Jaime Salvador. Sí, Salvador. Ese fue el que nos lo dio. Ya.
buscando, pero no lo encuentro. Y si le mete un cast, No creo. y acabo están derivados de object. Disculpa, no te escuché bien lo que me dijiste. O sea, podría ser también un tipo cast. Le podría meter la variable t dentro de un cast y podría new object n1, n2. Diría así. ¿Le entiendes? No. La primera línea en la 105 tiene t buffer, ¿no es cierto? Entonces ponle igual, paréntesis, adentro iría T mayúscula y el regla en pocas palabras. T mayúscula, corchetes, fuera de paréntesis, new object, N1, N2. Podría ser así, pero no sé. N1, N2. Creo que te faltó colocar los corchetes. En N1 y N2 tienes que colocarles entre corchetes y de ahí ya se te quita el error. Parece que sí. Puede ser. Estamos creando un objeto. Y le estás convirtiendo en un arreglo de intent. Veamos si funciona. Ejecútale. De método Merge sort. ¿Así nomás o tengo que pasarle algo aquí? El inicio, 0, y el fin, el size. Y lo imprimo. Se cayó. Cuando trata de crear el arreglo. Déjenme investigarle y mañana, la siguiente clase, le resolvemos ese problema. Voy a investigarle cómo le hacemos para crear un arreglo genérico. ¿De acuerdo? Hasta ahí quedémonos el día de hoy. Ya le puse sus puntitos, Kevin. Gracias, profe. Y nos vemos en nuestra siguiente clase. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Chicos, hasta mañana. Gracias, Inge. Hasta mañana. mañana. Hasta mañana.